Cada vez se conoce mejor cuáles fueron los grandes hitos del camino recorrido en la evolución de las especies. Pero el primer paso de la vida todavía es una incógnita. En los laboratorios, biólogos y químicos tratan de reproducir una y otra vez cómo fue esa gestación primera. Para ellos, la clave está en conseguir que unas moléculas químicas se combinen de una forma específica, la que provoca el milagro de la vida. La receta del gran alquimista sigue oculta. Los científicos no tienen otro remedio que seguir investigando cómo ocurrió este milagro en el único lugar en el que sabemos que ha sucedido, la Tierra. Al igual que el resto del sistema solar, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años cuando los restos de una supernova como esta se cruzaron con una nebulosa de polvo estelar. Tras este nacimiento accidental, nuestro planeta se vio sometido durante gran parte de su historia al bombardeo de meteoritos y cometas. En la primera parte de su existencia, la Tierra fue un lugar muy inhóspito, pues a la agresión externa se sumaba una gran actividad volcánica en su superficie. Sin embargo, esta fase violenta favoreció la evaporación del agua y la emisión de gases como anhídrido carbónico o el metano. Con ello se creó poco a poco la atmósfera. Si ésta no se hubiera formado, la vida posteriormente habría sido calcinada por los rayos del sol. En este periodo infernal, también se formó la llamada sopa primigenia, una especie de caldo de cultivo para la vida. El agua de los mares se colaba por las grietas del fondo marino y volvía otra vez al mar a través de los volcanes. Era un agua muy enriquecida con los minerales que había tomado en el corazón de la Tierra, lo que determinó que cuando entró en contacto con la atmósfera se produjera por fin el gran salto. La química dio paso a la biología y aparecieron las primeras bacterias. Ningún organismo actual podría sobrevivir en un ambiente tan tóxico, pero la trayectoria del planeta hacia condiciones más benignas y estables permitió que aquellos primeros brotes de vida pudieran mantenerse y evolucionar desde su simplicidad hacia seres más complejos. Los impactos de meteoritos no cesaron de pronto. De hecho, muchos años después, los dinosaurios desaparecieron por los efectos de uno de ellos. Por fortuna, la biodiversidad tenía entonces tal desarrollo que aunque desaparecieran en masa las especies, la vida estaba ya muy arraigada. Cientos de organismos fueron capaces de sobrevivir en medio de una impresionante desolación. La vida en la Tierra ha superado multitud de cambios climáticos y ambientales. Pero por muy radicales que sean los cambios, no es concebible un ser vivo que no dependa del agua, del oxígeno o de la energía solar, o que pueda sobrevivir en temperaturas extremas. Sin embargo, el descubrimiento en los últimos años de unos organismos que viven al margen de estas leyes está modificando las normas sobre lo que necesita un ser vivo. A estos organismos se les conoce como extremófilos, los amantes de condiciones externas muy radicales.
Estas aguas pertenecen al río Tinto, en la provincia de Huelva. Su color peculiar, que da nombre al río, se debe a los metales que transporta. Proceden de las rocas que arrastra desde su cabecera y de los vertidos de las explotaciones mineras. Aquí se ha descubierto una comunidad de seres que desafían el punto de vista tradicional sobre cuáles son las condiciones ambientales que permiten la supervivencia. Estas imágenes microscópicas han sido grabadas en estas aguas insanas, pero muestran unos organismos que acometen sin dificultades sus funciones vitales básicas. Fundamentalmente las características más extremas del río son dos: el bajo pH, o sea, la acidez del sistema, que es muy bajo, está cerca de 2, y la elevada concentración de metales pesados, que los metales pesados son muy tóxicos, sobre todo los metales pesados que hay en la zona minera de Río Tinto, que fundamentalmente es el cobre, que se utiliza mucho para evitar el crecimiento de los hongos en las viñas, o el arsénico, cadmio, etc. La sorpresa ha sido encontrar que los eucariotas, es decir, no los procariotas, las bacterias que comen minerales, sino las eucariotas, las algas, los hongos filamentosos, protozoos, amebas, etcétera, pues estén presentes en un lugar donde nadie en su sano juicio hubiera pensado que existen. La misteriosa vida que se oculta en el río Tinto ha desconcertado a los científicos no solo porque se trate de una clase singular de extremófilos. Lo extraordinario es que en esas condiciones se haya desarrollado un cierto grado de variedad biológica, con algas, hongos y amebas más o menos comunes. Su capacidad de adaptación es tal que podría decirse que no parecen terrestres. Los primeros extremófilos se descubrieron hace poco más de 30 años en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Se trataba de unos organismos que sobrevivían a más de 100 grados centígrados. Aparecieron incrustados en las chimeneas por las que emerge el vapor de agua procedente del interior de la Tierra. En las heladas rocas antárticas también se han localizado seres aficionados a las temperaturas extremas. En el hielo o en los lagos de agua que están por debajo, se han encontrado bacterias y algas viviendo a cientos de metros bajo la superficie. Son los amantes del frío, unos seres que tienen la peculiaridad de crecer muy lentamente, pues las bajas temperaturas ralentizan su metabolismo. En la Cueva Móvil, en Rumanía, un grupo variado de animales vive aislado del mundo exterior desde hace 5,5 millones de años. Allí no hay oxígeno ni luz solar, pero 48 especies distintas sobreviven en este lugar. Su cadena trófica aprovecha toda la energía de los elementos químicos que existen dentro de la cueva para producir sustancias alimenticias con las que se nutren. A estos extraños montículos de la costa australiana se les conoce como estromatolitos. Son los restos fósiles de bacterias que se han ido agrupando en capas. Las inferiores están formadas por bacterias anaeróbicas, es decir, seres que, por extraño que parezca, no necesitan oxígeno para vivir. Hoy todavía existen esta clase de organismos en ambientes sin oxígeno, entre otros, nuestro intestino.